Dicen que hay pueblos en los que el silencio tiene memoria, donde cada piedra, cada ventana rota, recuerda el instante exacto en que la vida se detuvo y la muerte decidió quedarse. En las montañas del norte de El Salvador existe un lugar del que pocos hablan, y los que lo hacen prefieren no pronunciar su nombre completo. Lo llaman la Aldea del Reflejo, un sitio donde, según cuentan, los muertos no descansan bajo tierra, sino detrás del vidrio. Al caer la noche, las casas abandonadas parecen despertar. Las paredes gotean humedad como si lloraran, y el viento se filtra por las rendijas haciendo sonar puertas que nadie toca. Pero lo que más aterra no es el sonido, sino lo que se ve cuando la linterna atraviesa una ventana. Dicen que en el reflejo del vidrio se dibujan rostros humanos, rostros de hombres, mujeres y niños, pálidos, distorsionados, observando en silencio. No se mueven, no parpadean, solo miran, y cuando uno intenta acercarse, el reflejo cambia, como si la imagen supiera que ha sido descubierta. Los ancianos de los pueblos cercanos aseguran que esas caras pertenecen a las víctimas de una masacre. Hace más de 40 años, durante la guerra, soldados entraron en la Aldea del Reflejo buscando insurgentes. No encontraron armas, solo familias. Y aún así, nadie salió con vida. El fuego consumió las casas, los gritos se apagaron y las paredes quedaron ennegrecidas. Pero los vidrios, curiosamente, no se rompieron. Quedaron intactos. Y con el paso del tiempo, bajo el polvo y la ceniza, empezaron a aparecer formas humanas en su superficie, como si el alma de cada habitante hubiera quedado atrapada allí, suspendida entre dos mundos. Los pocos que se atreven a entrar cuentan que el aire se siente espeso, húmedo, como si se respirara dentro de un cuerpo muerto. Las linternas fallan, los relojes se detienen, y el sonido de pasos ajenos acompaña a los visitantes, aunque no haya nadie detrás. Algunos describen oír golpes leves en los vidrios, como uñas raspando desde dentro. Una mujer que trabajaba con el gobierno local, encargada de documentar ruinas históricas, dijo haber tomado fotografías en el pueblo. Cuando reveló las imágenes, las ventanas mostraban docenas de rostros que no estaban allí en el momento. Rostros tristes, deformados por el calor y el miedo, observando directamente a la cámara. Días después, la mujer fue encontrada muerta en su casa, frente a un espejo estallado. En los fragmentos rotos, los forenses afirmaron haber visto su propio reflejo repetido una y otra vez, como si el vidrio la hubiera devorado. Los locales aprendieron a no mirar los vidrios de noche. Cubren las ventanas con trapos viejos, rezan al pasar por los caminos cercanos y nunca, jamás, mencionan el nombre del pueblo después del anochecer. Pero en los últimos años, algunos exploradores urbanos, fascinados por la historia, han regresado con cámaras y grabadoras. Uno de ellos, conocido en foros de Internet, subió un video en el que se escucha su respiración acelerada mientras repite: "No son reflejos, ellos se están moviendo". El video termina abruptamente. Nadie volvió a verlo. Hoy el pueblo sigue ahí, enterrado entre maleza y silencio. Los techos colapsaron, las calles se borraron, pero los vidrios continúan reflejando lo que no debería existir. Algunos dicen que si miras fijamente durante demasiado tiempo, verás tu propio rostro mezclarse con los demás. Y entonces, el vidrio deja de ser solo un espejo, se convierte en una puerta. Y cuando esa puerta se abre, nadie vuelve a cruzarla de regreso, porque en ese pueblo, los muertos no descansan, observan, esperan, y cuando te miran desde el otro lado del reflejo, ya es demasiado tarde. En toda Latinoamérica hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido, pero en algunos, el tiempo no se detuvo. Fue devorado. La Aldea del Reflejo es uno de esos lugares.
escondida entre montañas cubiertas de niebla, aparece de pronto como una herida abierta entre la vegetación. Desde lejos, parece un conjunto de casas viejas, olvidadas, sin historia. Pero basta dar un paso dentro de sus calles para sentirlo. Algo aquí no quiere ser olvidado. Los caminos de tierra están llenos de huellas que nadie dejó. Las ventanas, cubiertas por polvo y telarañas, parecen observarte mientras caminas. Y cada sombra, cada reflejo, tiene una forma demasiado humana para ser casual. Durante décadas, la gente de los pueblos cercanos ha intentado borrar su existencia de los mapas. Dicen que fue maldita después de la masacre del 82, cuando los soldados arrasaron con todo lo que respiraba. Desde entonces, el lugar fue abandonado, pero no vacío. Algo quedó, algo que usa los reflejos para mirar de vuelta. Nadie entra allí sin ser cambiado. Los animales no se acercan, las aves no cantan, y hasta el viento parece evitar el pueblo, girando alrededor de él como si supiera que no debe cruzar las ventanas. Pero hace pocos meses, un grupo de 5 exploradores decidió romper ese silencio. Su objetivo era documentar los restos del lugar, grabar las estructuras antiguas, rescatar la historia perdida. Llevaron linternas, cámaras y la arrogancia de quien no cree en fantasmas. No sabían que lo que iban a capturar no era historia, era la mirada de los muertos. La carretera terminó mucho antes de lo esperado. El GPS marcaba una línea sin destino, un camino que simplemente desaparecía en medio de la sierra. A partir de allí, los 5 exploradores continuaron a pie. El aire era espeso, y la neblina, esa niebla gris azulada que parece tragarse el sonido, los envolvía por completo. Caminaron en silencio, con las linternas cortando la oscuridad, hasta que comenzaron a notar algo inquietante. Los árboles estaban cubiertos de cristales rotos, como si alguien hubiera colgado espejos en el bosque, y luego los hubiera destruido. Tal vez era una superstición, dijo Mateo, el camarógrafo. Los antiguos creían que los espejos atrapan almas. Nadie respondió. El sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio. Cuando finalmente vieron el primer muro de piedra, el sol ya se había ocultado. El pueblo aparecía como un cadáver de adobe tendido sobre la tierra. Casas con techos hundidos, puertas abiertas como bocas que ya no gritaban. Y en cada ventana, los reflejos bailaban como si dentro hubiera velas encendidas. Aunque no había luz alguna. Lucía, la más joven del grupo, se acercó a una ventana. Dentro, solo oscuridad. Pero cuando encendió su linterna, el cristal devolvió una imagen que no debía estar allí. 5 figuras. Ellos 5. Solo que, en el reflejo, había una más. Una sombra detrás, alta, con el rostro cubierto por un velo blanco. El camarógrafo giró bruscamente. Nada, solo polvo flotando. Decidieron instalar el campamento junto a la vieja iglesia. El aire olía a hierro y humedad. Nadie quiso mencionarlo, pero todos sintieron lo mismo. No estaban solos. Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes del templo, una de las cámaras encendidas captó un leve movimiento en el vidrio del altar. Algo se reflejaba, algo que respiraba en el otro lado del espejo. El reflejo los estaba mirando. A la mañana siguiente, el pueblo parecía diferente. El sol apenas atravesaba la neblina, y las sombras se estiraban como si el día se negara a comenzar. Las casas se veían menos ruinosas que la noche anterior, como si alguien hubiera estado reparándolas mientras ellos dormían. Mateo revisó las grabaciones de la cámara. Los reflejos del vidrio seguían moviéndose, incluso cuando el lente permanecía fijo. «Debe ser un error de luz», murmuró. Pero en la pantalla, una figura parecía acercarse cada vez más al marco. Lucía y Andrés decidieron entrar en la primera casa. La puerta se abrió sola. Adentro,
Todo estaba cubierto de polvo, excepto un espejo colgado en la pared. El cristal no estaba sucio, ni viejo. Reflejaba perfectamente, pero no lo que tenía enfrente. En el reflejo, el cuarto estaba limpio, ordenado, con una mesa puesta y una vela encendida. Y en la silla, una mujer los observaba con una expresión vacía, los ojos negros, el rostro cubierto por un velo blanco. Lucía gritó y el espejo se quebró en 1000 pedazos, pero al caer, los fragmentos siguieron mostrando la escena intacta, como si cada trozo conservara la imagen del otro lado. «No mires los reflejos», dijo Andrés con la voz temblando. «No mires». Afuera, los demás escucharon el grito. Cuando entraron, la casa estaba vacía. Solo encontraron la cámara en el suelo grabando aún, enfocando un espejo roto. Y en el reflejo del vidrio detrás de ellos, Lucía seguía ahí, mirando, pero desde dentro. El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas secas. Los demás corrieron fuera. La iglesia sonaba a distancia, un tañido lento, profundo, que nadie había tocado. Esa noche, solo 4 quedaron junto al fuego. Nadie habló. Y cuando el silencio se volvió insoportable, una voz suave rompió la calma desde una de las ventanas. «¿Por qué mira si ya estás del otro lado? El amanecer nunca llegó. O tal vez sí, pero no en ese lugar». El cielo permanecía gris, sin dirección, y el sol no parecía encontrar la aldea. Los 4 sobrevivientes caminaban sin rumbo, buscando la salida del pueblo. Pero cada calle terminaba donde había empezado. Las señales, las piedras, incluso los muros parecían moverse cuando nadie los veía. Era como si el pueblo respirara, cambiando su forma con cada parpadeo. Mateo, el camarógrafo, apuntó su lente hacia una ventana cercana. «Creo que algo nos está siguiendo», dijo. La cámara mostró la imagen, 4 figuras caminando entre la niebla, solo que en el reflejo del cristal eran 5. Y el quinto tenía el rostro cubierto con un velo blanco, igual que la mujer del espejo. El grupo corrió hacia la iglesia. Dentro, el aire olía a cera vieja y madera quemada. Sobre el altar había un gran espejo cubierto por un manto negro. Un de los exploradores, Diego, lo levantó lentamente. El reflejo no mostraba la iglesia. Mostraba a ellos, sí, pero en otro lugar. Sus dobles estaban de pie, inmóviles, con los ojos en blanco, como si esperaran una orden. Detrás, un pueblo intacto, con casas nuevas, luces encendidas y un cielo despejado. Lucía, o lo que quedaba de ella, estaba allí también, en el otro lado, observándolos con una expresión serena. Alzó una mano y la apoyó en el cristal. Del otro lado, Diego, sin pensarlo, hizo lo mismo. Un sonido seco rompió el silencio. La piel de su mano comenzó a agrietarse, como si el vidrio lo estuviera absorbiendo. Intentaron separarlo, pero el reflejo lo arrastró dentro. Su cuerpo desapareció en segundos. El espejo volvió a quedar quieto, mostrando solo su propia superficie, y una nueva figura dentro del pueblo reflejado. Los 3 restantes retrocedieron horrorizados. El manto negro cayó de nuevo, cubriendo el vidrio como un sudario. Nadie habló. Solo se escuchaba el eco de su respiración y desde el fondo de la iglesia, un leve suspiro, como si alguien más acabara de despertar. La noche cayó sin que el grupo lo notara. El cielo se volvió negro como tinta, y una brisa helada cruzó las calles del pueblo, trayendo un murmullo que sonaba a plegaria. Andrés, el líder del grupo, decidió que debían refugiarse en la escuela vieja, uno de los pocos edificios aún en pie. Adentro, los pupitres seguían alineados, como esperando a niños que jamás regresarían. En una de las paredes, una frase escrita con carbón aún era legible: «Nadie sale del reflejo». Mateo revisó las cintas de nuevo.
En una de ellas, grabada por accidente, aparecía una secuencia que ninguno recordaba haber filmado. Soldados entrando al pueblo, disparos, gritos, y un espejo enorme siendo roto a culatazos. Luego, la imagen de una mujer intentando cubrir a su hijo con el cuerpo, mientras un disparo la atravesaba. Cuando la cámara se acercó, la mujer del video era la misma del velo blanco, la misma del reflejo. Andrés temblaba. Había leído en un archivo viejo sobre un operativo militar en 1982. El gobierno buscaba mineros que supuestamente se habían rebelado. Quemaron casas, cerraron la mina, ejecutaron a todos los habitantes. Y entre las víctimas, había una maestra llamada Eulalia Vargas. Dicen que su cuerpo nunca fue encontrado. Solo su rostro quedó impreso en los vidrios rotos de la escuela. Mateo, aterrado, se acercó a la ventana para confirmar algo. El vidrio mostraba su propio rostro, pálido, temblando, pero detrás de él, reflejada desde el interior, Eulalia estaba sonriendo. «Nos está mirando», susurró. «No», respondió Andrés bajando la voz. «Nos está llamando». El reflejo comenzó a empañarse y las siluetas detrás del cristal se multiplicaron. Decenas de rostros aparecieron, presionando contra la ventana desde el otro lado, distorsionados, llorando, gritando en silencio. Los tres retrocedieron, pero la escuela comenzó a temblar. Las paredes vibraban como si miles de manos golpearan desde dentro. Los vidrios estallaron uno a uno, lanzando fragmentos que caían sin ruido, como si el aire mismo los devorara. Y entre todos esos pedazos se formó un último reflejo, un pueblo nuevo, intacto, lleno de vida. Niños jugando, hombres riendo, mujeres colgando ropa al sol, pero cada uno de ellos tenía el mismo rostro, el rostro de Eulalia Vargas. Andrés cayó de rodillas. El eco de las campanas comenzó a sonar de nuevo, profundo, triste, como un lamento. Los reflejos en el suelo mostraban algo imposible. Los tres exploradores estaban de pie, dentro del otro pueblo. Pero fuera, en la realidad, solo quedaban sus cuerpos inmóviles, con los ojos abiertos hacia los vidrios. Eulalia los había reclamado. Mateo despertó entre el polvo. El aire estaba espeso, y la escuela ya no existía. A su alrededor, las ruinas parecían recién construidas, como si hubieran sido levantadas solo para caer otra vez. El fuego del campamento se había apagado, y los otros tres ya no estaban. Solo encontró una cámara caída, grabando todavía. En la pantalla, una imagen temblorosa mostraba algo imposible. Él mismo, dormido dentro del marco, pero al fondo, su reflejo caminando lentamente hacia el lente. «No», susurró, desconectando la cámara. Pero el reflejo seguía moviéndose, incluso con el aparato apagado. El viento se detuvo. El silencio era tan profundo que dolía. Cada paso que daba resonaba con eco, como si el suelo estuviera hueco. Y entonces lo entendió. No era eco, era respuesta. Cada vez que hablaba, su voz regresaba desde otra dirección. «¿Hay alguien ahí?», preguntó. Y una voz idéntica respondió, desde el fondo del callejón. «Sí, tú». Mateo corrió. Las casas parecían moverse cambiando de posición, cerrando las salidas. El pueblo ya no era ruina. Era un laberinto hecho de reflejos. Mateo llegó al centro del pueblo. La iglesia se erguía intacta, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Las campanas tañían solas, lentas, tristes. La puerta estaba entreabierta y una luz pálida salía desde dentro. Entró. El gran espejo del altar seguía allí, cubierto con el manto negro. Pero esta vez, algo se movía detrás del paño. Una silueta femenina, de cabello largo, se acercaba lentamente. Mateo, temblando, levantó el manto. El reflejo no mostraba la iglesia, mostraba la otra versión del pueblo, luminosa,
viva, poblada. Y entre toda esa vida estaban sus amigos. Andrés, Lucía, Diego. Sonreían, caminaban, hablaban entre sí. Parecían felices. ¿Qué es este lugar?, preguntó. Y desde dentro la mujer del velo blanco respondió: el reflejo de lo que fue y de lo que debe seguir siendo. Mateo cayó de rodillas. ¿Por qué nosotros?, gritó. Porque ustedes miraron. Y quien mira, pertenece. El espejo comenzó a temblar. Del vidrio emanaba un brillo sin luz, un vacío. El rostro de Eulalia Vargas se formó en el reflejo, cubierto de lágrimas negras. Nos robaron la vida, y ahora robamos la mirada. Mateo retrocedió, pero el vidrio lo seguía. El reflejo se curvaba, extendiéndose por las paredes, absorbiendo su sombra. Afuera, o lo que quedaba del afuera, el pueblo estaba cambiando. Las casas ya no tenían ventanas, solo espejos. Cada puerta, cada muro, reflejaba rostros humanos, borrosos, llorando. Mateo caminó entre ellos. Cada vez que pasaba frente a un reflejo, una nueva cara aparecía. Rostros de soldados, de niños, de ancianos. Y en el centro, su propio rostro multiplicado 1000 veces. Intentó romper un vidrio, pero los trozos siguieron mostrando su figura. No importaba a dónde mirara, el reflejo lo seguía. Entonces, escuchó su nombre. Una voz femenina, suave, quebrada. «Mateo». Se giró. Eulalia estaba parada al final de la calle. Su vestido blanco estaba cubierto de tierra, el velo manchado con ceniza. No caminaba, flotaba. «No quiero morir aquí», dijo él. «Ya moriste», respondió ella. «Solo estás viendo tu reflejo entenderlo». Eulalia levantó la mano y apuntó hacia una casa. En la ventana, Mateo vio algo que lo quebró por dentro. Su propio cuerpo, sentado, con los ojos abiertos, sosteniendo la cámara. Y detrás del vidrio, su reflejo se levantó lentamente, sonriendo. Mateo corrió hacia la ventana. Golpeó el cristal con todas sus fuerzas, pero no se rompía. En el otro lado, su reflejo imitaba sus movimientos con precisión, hasta que dejó de hacerlo. El reflejo levantó la mano y apoyó la palma sobre el vidrio. Mateo, sin pensarlo, hizo lo mismo. El frío del cristal atravesó su piel. El reflejo sonrió y cambió de lugar. En un parpadeo, Mateo estaba dentro del vidrio. El aire del otro lado era denso, pesado, con un zumbido constante. Las calles estaban llenas de gente, pero todos caminaban en silencio con los ojos en blanco. Eulalia los observaba desde el campanario. El reflejo no era un espejo, era un cementerio que respiraba. Mateo gritó, pero su voz no salió. Del otro lado del cristal, su doble caminaba hacia la salida del pueblo, respirando libremente, vivo. Y cuando cruzó el umbral, el espejo se apagó. Hoy, dicen los viajeros que cruzan la Sierra de Sonora, que a veces, al caer la noche, el aire cambia, que el viento arrastra una voz que pide ayuda. Y que si miras un vidrio, por un instante, verás un rostro que no es el tuyo. La aldea sigue en pie, aunque nadie la recuerde. Sus ventanas permanecen limpias, como si alguien las cuidara cada día. Y si te acercas lo suficiente, verás figuras moviéndose dentro. Parecen sombras, pero si miras con atención, descubrirás que son los mismos exploradores, atrapados, repitiendo sus pasos por la eternidad. En el centro del pueblo, frente a la iglesia, hay una cámara vieja. A veces se enciende sola, grabando el vacío, y cuando apaga su lente, el reflejo de su cristal muestra una última imagen. Una mujer de blanco, caminando entre los muros, y detrás de ella, 5 figuras sin rostro, siguiendo sus pasos hacia un horizonte que no existe. Porque en Sonora, los muertos no descansan, solo esperan su reflejo. Dicen que cada pueblo tiene su historia,
Pero algunos no tienen historia. Tienen heridas. La aldea del reflejo nunca desapareció del todo, solo cambió de lugar. Se esconde en los márgenes del tiempo, en el punto exacto donde la luz se curva y el ojo humano duda de lo que ve. A veces, los caminantes que cruzan la frontera entre Sonora y Chihuahua cuentan haber visto casas que no existen en los mapas. Puertas abiertas, cortinas moviéndose con un viento que no sopla, y ventanas que reflejan paisajes que no están allí. Algunos, los más valientes o los más ingenuos, se acercan para mirar, y cuando lo hacen, descubren que el reflejo les devuelve algo imposible, un rostro que sonríe desde el otro lado del vidrio, con sus mismos ojos. Los locales lo saben, por eso tapan los espejos durante la noche, o los rompen antes de dormir. Dicen que, si uno mira demasiado tiempo su propio reflejo, el alma empieza a confundirse, y el vidrio decide cuál versión debe quedarse. Las ruinas siguen allí, esperando. La cámara, oxidada por el polvo, a veces emite un leve zumbido. Y si la tocas, juran que puedes escuchar una grabación imposible, un susurro débil, repetido una y otra vez, como una voz perdida dentro del cristal. No mires. El reflejo recuerda.